Esta noche continuamos con nuestra serie de doctrinas que transformaron el mundo. Y esta doctrina que vamos a abordar hoy es la doctrina más difícil de digerir de todas las doctrinas que usted pudiera imaginarse que existen en la palabra de Dios. Porque es una doctrina que en la enorme mayoría de los casos, la mayoría de los cristianos, valga la redundancia, no han oído de ellas. Y si la han oído, no la han entendido. Y si la han entendido, como que la han olvidado, porque no es una doctrina en la que nos gusta pensar. Pero es una doctrina que está en la Biblia, y si Dios la reveló, debemos aquilatarla, apreciarla y transmitirla. Entonces yo quiero hablar hoy de lo que ha sido llamado expiación limitada o expiación específica. Y yo no le voy a decir lo que es todavía, pero a lo largo de la clase usted va a ver claramente lo que es. Cuando hablamos de expiación, ahí es que tenemos que comenzar antes de hablar si es limitada o ilimitada. Tenemos que entender a qué se refiere. Básicamente, la expiación como doctrina bíblica hace referencia a la muerte de Cristo y cómo esa muerte pagó por mis pecados. Básicamente eso es. Cristo expió mi pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él murió y al morir pagó por mis pecados. En la cruz entonces, cuando Cristo hizo eso, estaban ocurriendo varias cosas. No simplemente la demostración del amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Estaban ocurriendo otras cosas, como por ejemplo la justicia de Dios se estaba cumpliendo. Dios había pasado por alto el pecado de los hombres, como bien explica Pablo en el libro de Romanos y en el capítulo 3, y dice, pero ya Dios no estaba dispuesto a seguir pasando por alto el pecado de los hombres y decidió, lo vamos a ver más adelante, crucificar a su Hijo para que Él fuera el que justifica al hombre, que le da salvación, pero también el justificado, en otras palabras, que mi ley haya quedado justificada y no violada como hasta ese momento había ocurrido. Entonces la justicia de Dios quedó satisfecha con la expiación de Cristo. La palabra de Dios establece que en la cruz, lo vamos a ver más adelante, los elegidos de Dios fueron reconciliados con Dios. Yo no soy reconciliado con Dios en términos divinos, visto desde la perspectiva de Dios, el día que yo creo. El día que yo creo se hace efectiva mi reconciliación con Dios. Pero Cristo en la cruz no me hizo reconciliable, eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que Él me reconcilió. La palabra no dice que Cristo en la cruz me hizo justificable, me dice que fuimos justificados, tiempo pasado. Recuerden a Romanos 8, 28, 29, 30, que aquellos que Él conoció, a eso Él predestinó, a lo que predestinó, llamó, y a lo que llamó, ¿qué hizo? Justificó. Tiempo pasado, hecho. Diría en inglés, done deal. Ya está hecho el negocio, por así decirlo. Tiempo pasado. Eso pasó en la cruz. Pero hubo un tiempo que había que esperar. Y en ese tiempo ocurrieron cosas en el Antiguo Testamento. Había un sistema de sacrificio, también de expiación, pero una expiación temporal, donde cuando yo pecaba, yo iba al templo, ofrecía un sacrificio por el perdón de mis pecados, y mis pecados eran cubiertos, no eran perdonados, la palabra dice cubiertos, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando yo volvía a pecar, yo tenía que volver y ofrecer otro sacrificio. El día de la expiación, había un día de la expiación, el día más sagrado en todo el calendario judío, era el día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo, tipificando lo que Cristo venía a hacer. Y ese día entonces Él llegaba al tabernáculo y luego al templo con toda su vestidura de gloria, vistiendo el pectoral con las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y cuando llegaba se quitaba todo eso y se quedaba en una túnica blanca representando la santidad de Cristo, todo esto apuntando a Cristo. Y Él ofrecía 7 sacrificios. Pero uno de ellos era el sacrificio del chivo expiatorio, que en nuestra traducción dice macho cabrío. Pero si usted lo lee en inglés dice chivo.
Y de ahí el nombre o el refrán nuestro, lo usaron de chivo expiatorio. Eso tiene una raíz bíblica en el día de la expiación, donde el sacerdote entraba al templo, o el tabernáculo, con 2 machos cabríos, 2 chivos. Entonces él echaba suerte. El texto no nos explica cómo él echaba suerte, pero echaba suerte. Y donde cayera la suerte, una suerte era para Jehová, ese era el macho que se iba a sacrificar en sacrificio o en honra a Dios, como ofrenda. El otro era el macho sobre el cual él iba a orar y simbólicamente iba a transferir los pecados de todo el pueblo ese día, como Cristo venía a morir eventualmente. Y de manera simbólica, ese chivo expiatorio, que es el que va, sobre el cual se van a perdonar los pecados, recibía, ¿verdad?, esos pecados. Entonces ese chivo había que sacarlo del pueblo, como sacaron a Cristo también, porque ese chivo estaba cargado de pecado, estaba apuntando a una realidad que ahora en ese momento era simbólica, pero que iba a pasar así. Entonces ese chivo se sacaba del pueblo. E incluso se cuenta la tradición que los judíos contrataban un gentil que lo hiciera porque nadie quería poner la mano al chivo. Pero el chivo más pecaminoso del mundo. Y entonces el chivo era soltado en el desierto para que las fieras se lo comieran y murieran, para que no regresara cargado de pecado. Esa es la tipificación perfecta de lo que Cristo venía a hacer. Entonces había una expiación en el Antiguo Testamento preparatoria para la expiación final de Cristo. Entonces vamos a continuar hablando sobre esto. La motivación para la expiación, la motivación para la muerte de Cristo y perdón de mis pecados. Aquí está en Romanos 3, y yo comencé a aludir a ella, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, ahí estamos todos nosotros, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, esa es mi salvación, hemos hablado de eso, por gracia solamente, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, presta atención, agudiza el entendimiento ahora, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ok, de acuerdo a ese texto, ¿quién crucificó a Cristo? Dios. Él lo exhibió públicamente. En filosofía de los tiempos de Aristóteles se ha hablado de lo que es la causa material, la causa instrumental, la causa última y la causa, comencé con la material, ¿cierto? Y la causa, ahora se me fue, pero lo voy a ilustrar. En una estatua de acero, la causa material es, o de bronce, la causa material es el bronce. La causa instrumental son los utensilios que usó el escultor para hacerla. La causa, cuyo nombre ahora se me fue, pero espero que venga en un momento, esa causa primera es la idea en la mente del escultor de lo que él iba a hacer. Y la causa final, ¿cuál era? La persona que vino y le dijo, yo quiero que me hagas una escultura para colocarla en tal sitio. Eso fue realmente la causa de que todo comenzara. Bueno, entonces la causa instrumental en la muerte de Cristo fueron los romanos, porque los judíos no tenían la capacidad de matar a Jesucristo legalmente. Pero quien la ideó fueron los judíos, ¿cierto? Y la causa final fue Dios. Él lo exhibió. Dios pudo haber bajado a su Hijo de la cruz y no dejar que lo crucificaran. Pero Dios dice aquí literalmente, Él lo exhibió, ¿para qué? Según el texto. Para que su justicia quedara cumplida. Porque hasta ese momento Él había dejado pasar por alto los pecados de los hombres y a la vez para que Él sea quien justifica por gracia, por medio de la fe. En otras palabras, Dios no podía justificar el pecado de los hombres sin que alguien pagara por él. Ahora que mi Hijo pagó por los hombres, mi justicia quedó cumplida y a la vez yo puedo ahora, sin violentar mi ley, justificar a los hombres por medio del sacrificio de Cristo. ¿Se entendió eso?
es uno de los textos claves de Romanos. El corazón de la epístola de Romanos está en ese texto que yo acabo de leer, literalmente. Usted puede poner ese texto en el medio y poner todas las doctrinas de Romanos en una línea horizontal y el texto le quedaría en el medio y el resto se apoya sobre eso. Ese es el corazón de la epístola. Ok, entonces, motivación para que Dios permitiera o hiciera, llevar a cabo la expiación a través de su Hijo, su gracia, su misericordia, pero su justicia. Claramente demostrado en Romanos 3, 23 al 26. Otra motivación, su amor para que el hombre no fuera condenado. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3, 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios motivó el que Él exhibiera públicamente a su Hijo para no condenar al hombre. Hasta ahí vamos bien. Entonces Cristo vino y cumplió la ley. Mateo 5, 17. Claramente Cristo dice, no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Cuando Él vino a este mundo, su vida, como hemos explicado en otras clases, era parte de lo que yo necesitaba para ser salvo. Porque la ley no estaba cumplida, alguien iba a tener que cumplirla y tenía que cumplirla de principio a fin. Cristo nace, al 8º día lo están circuncidando, porque hay que cumplir la ley. Y Cristo se sometió y estuvo los días de reposo, estuvo en la sinagoga, había que cumplir la ley. Y Cristo no violentó la ley, se sometió a la voluntad del Padre. Cumplida la ley, Él entonces calificó para ir y ofrecerse como cordero expiatorio en la cruz, porque no podía morir alguien con pecado a mi favor y limpiarme de pecado, porque estaríamos en lo mismo. La razón para hablar de esto otra vez es justamente para que pueda entender, ahora que estamos hablando de expiación, qué se requirió antes de que Él pudiera calificar para hacer la ofrenda de expiación. Tenía que llenar la ley a cabalidad sin dejar nada fuera. Entonces, cuando Él va y se ofrece en la cruz y hace expiación por mis pecados, ¿qué ocurrió literalmente en esa cruz? Bueno, Él murió en mi lugar, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, prontamente lo vamos a hacer. Pero no solamente murió en mi lugar, Él fue hecho pecado, de acuerdo a 2 Corintios 5, 21. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. En otras palabras, fue tratado como si Él hubiese cometido los pecados de la humanidad. En ese momento Cristo no tuvo pecado, aún a la hora de su muerte, Cristo no tuvo pecado, pero fue tratado como si Él hubiese sido el pecaminoso, justamente porque Él estaba cargando con pecados de millones de personas y millones de pecados. Ahí en la cruz Él sufrió el abandono, no solamente el abandono de sus amigos más cercanos, el abandono de Dios Padre mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandona? Porque ahora mismo yo estoy cargando todo el pecado de la humanidad y para Dios el pecado es horripilante hasta el punto que Él voltea la cara y no ve a su Hijo y le hace sentir la soledad. En otras palabras, la expiación de Cristo por mis pecados le costó la ira de Dios visitada sobre sus hombros. Eso no es poca cosa. Y nosotros tenemos que meditar sobre eso porque nosotros nos acostumbramos a todo y nos acostumbramos también a la cruz y que Él perdonó, qué bueno que Él pagó mis pecados y que ya no tengo que preocuparme. No es tan sencillo como eso. Tener toda la ira de Dios visitada sobre una sola vida en un solo momento tiene que ser una experiencia horripilante. Y como Cristo pasó por ahí, ahora yo no tengo que pasar por ahí. Eso debe producir gratitud. Eso se convirtió entonces, Él se convirtió en nuestra propiciación. Esa palabra está ahí en el texto que leímos de Romanos 3. Cristo es nuestra propiciación. La propiciación es el aplacar la ira de una divinidad, en este caso de Dios. De manera que cuando Cristo ofrece su ofrenda, esa es la expiación, además de expiar mis pecados, calmó la ira de Dios, de tal forma que ya Dios no tiene que visitar su ira sobre mí si yo soy perdonado. De manera que la expiación de Cristo volvió a Dios propicio a mí. El hombre, este es Dios y Adán, cara a cara. Adán le dio la espalda a Dios. Cuando Adán comenzó a vivir en pecado, Dios le dio la espalda a Adán. Estaban caminando de esa forma. Llegó Jesucristo y Cristo entonces se ofrece
y a través del sacrificio de Cristo Dios voltea su rostro otra vez y busca al hombre para que ese hombre voltee su rostro y pueda unirse de nuevo. Esa es la idea de la expiación de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, el significado de la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y tengo que recordar eso. Mi redención fue comprada a precio de sangre de un cordero, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es la explicación de por qué en el Antiguo Testamento se hicieron las cosas hasta que llegara Cristo y por qué son distintas ahora en el Nuevo Testamento. Entonces Hebreos 9 dice, y según la ley, Antiguo Testamento, casi todo es purificado sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Según la ley, el pecado no se podía perdonar sin derramar sangre. De manera que una y otra vez los sacrificios en el Antiguo Testamento había que seguirlo haciendo para perdón de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y si Cristo iba a venir, Cristo iba a tener que derramar sangre también, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Es la manera de Dios ilustrarnos lo horrible que es el pecado. El pecado merece la muerte, la paga del pecado es muerte, y es la manera de Dios ilustrarnos también. Adán tuvo vida, Adán decidió morir el día que pecó, Adán merecía la muerte, la paga del pecado es muerte. Y para ser perdonado tiene que ser con sangre. Entonces la expiación de Cristo, antes de hablar de la limitación de Cristo, o la limitación de la expiación, vamos a hablar de algunas características de la expiación. Número 1 fue penal. Penal sustitucionaria o sustitutiva sería en español. ¿Qué implica eso? Bueno, si es penal, implica que pagó el precio de algo, de alguien, pagó el precio del pecado en mi vida. La pena del pecado, que es la muerte, me fue removida, por eso es penal. Y fue sustitutiva porque Cristo murió en mi lugar, y como Él murió en mi lugar, Él recibió la ira de Dios que yo no recibo, y yo recibo las bendiciones que de otra manera no pudiera recibir, y las recibo por los méritos de Cristo, quien murió en mi lugar. Entonces son dos calificaciones de la expiación. Es penal, porque pagó mi pecado, y es sustitutiva o vicaria. Por eso al Papa le llaman el vicario de Cristo, que no lo es, porque la palabra vicaria implica sustitutivo, el sustituto de Cristo. Bueno, no lo es. La palabra no nos revela nada semejante, pero de ahí que viene la palabra vicaria. Entonces, la muerte de Cristo fue vicaria, sustitutiva, en mi lugar. Continuamos entonces. Esa sustitución que Cristo hizo en la cruz por mí fue permanente. Él no tiene que sacrificarse otra vez. Mira cómo el autor de Hebreos 9, 25 y 26 lo dice, y esto le ayuda a entender muchas de las prácticas de la iglesia de Roma todavía. Porque la iglesia de Roma, aparte de lo que la iglesia de Roma no ha hecho, es pasar en algunas áreas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El autor de Hebreos me ayuda a entender por qué no ha pasado. Recuerda que en el Antiguo Testamento había un tabernáculo y un templo con un lugar santísimo, ¿cierto? En la iglesia de Roma hay un lugar santísimo, un cofre. Y en ese lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, ¿qué se suponía que habitaba? La presencia de Dios, ¿cierto? Bueno, en el cofre de la iglesia de Roma, llamado Santísimo, se supone que ellos guardan ahí, ¿qué cosa? La hostia, después que se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Entonces ellos todavía están en ese Antiguo Testamento y no han dado el paso. De esa misma manera, cada vez que la comunión es celebrada, ellos literalmente entienden que Cristo es sacrificado otra vez, pero es un sacrificio sin sangre. Entonces, de ahí la idea de que una sola misa es superior no sé a cuántas otras cosas, como yo escuché a un padre decir en una ocasión, que una sola santa misa, decía él, era superior a todas las oraciones a través de todos los siglos que todos los santos hubieran hecho. Pero eso está basado en la concepción teológica de que ahí estamos sacrificando a Cristo otra vez.
Si eso fuera así, bueno, tendría sentido. Pero oye lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Destruyó el pecado. Cristo no solamente pagó por mi pecado, Él destruyó el pecado, destruyó la muerte y lo hizo una sola vez. Por un solo sacrificio, como dice el autor de Hebreos, Él hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Un solo, no repetitivamente. Entonces eso nos va dando una idea de la extensión, de la eficacia de esta sustitución que Él hizo o de esta expiación sustitutiva que Él hizo. Continuamos nuestra explicación. Ok, de aquí en adelante donde las cosas comienzan a ponerse difíciles. Porque es esta parte de la doctrina donde mucha gente no es tanto que no la pueda entender, porque yo creo que la palabra es tan contundente que no es una cuestión de entenderla, es que no la quiero aceptar. Pero vamos a hablarla y al final usted necesita creer no lo que yo diga, sino lo que la palabra dice. Si yo no le puedo enseñar en la palabra lo que yo voy a explicar, pues entonces no lo crea. Pero si usted lo puede ver en la palabra, yo no creo que usted tiene otra opción que no sea creerla y aceptarla. Ok, la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Si Cristo murió por el 100% de los hombres, o si murió por los elegidos solamente. Y la próxima pregunta sería, ¿qué dice la Biblia? No es qué opina Calvino, qué opina Lutero, qué opina el pastor Núñez. Ninguna de esa gente valen 2 centavos cuando Dios habla. Cuando Dios habla, el hombre calla. De manera que lo que queremos saber es lo que la palabra dice, lo que la palabra revela. Pero vamos a hacer un ejercicio antes de comenzar. Okay, antes de ilustrar nada en la palabra. Y no tenga miedo, ¿verdad? Porque no estamos tratando de avergonzar a nadie, ni mucho menos. Yo estuve en ese mismo lugar hace muchos años atrás donde yo no podía digerir esto. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo murió por todos los hombres? Sin avergonzarse. Ok, todos los hombres. Ok, vamos a comenzar ahí. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a asumir que eso es verdad. Cuando Cristo fue a la cruz, en ese momento, ¿había gente en el infierno o no había gente en el infierno? Él murió por ellos. Porque estaban en el infierno. No importa si bajaron o no bajaron. O sea, estaban en el infierno condenados. ¿El infierno es temporal o es permanente? Ok, cuando Él murió, ¿había gente en el infierno? Murió por ellos que estaban permanentemente condenados. Pues entonces no murió por todos los hombres. Terminó mi argumento. Es que no pueden morir por gente que ya está condenada en el infierno. ¿Cuál sería el propósito de morir por ellos? Tú mueres para perdón de pecados. Si tú estás eternamente condenado, ¿cuál sería la razón de morir por ellos? Más hacia adelante se dice que él bajó a Hades, él predicó y muchos... No. Hay algo interpretado de esa manera, pero no dice que él bajó al Hades y que esas personas creyeron. No. Hay una interpretación, hasta donde llega esta interpretación, es que él fue y predicó su victoria. Pero predicación para salvación, imposible. Estaban condenados permanentemente. Al Hades el que entra no sale. Ok. Entonces, si cuando Cristo murió en la cruz había gente en el infierno, entonces no pudo haber muerto por ellos que estaban en el infierno permanentemente condenados. Si podemos aceptar eso, entonces ya no murió por todos los hombres. Pues ya mi argumento es fácil de aquí en adelante, porque ya yo concluí que él no murió por todos los hombres. La pregunta es ahora, enséñame eso en la Biblia. Pero ya lo concluimos, de una manera muy lógica y contundente. Pero vamos a comenzar. Ok. La expiación limitada también se llama redención particular. ¿Particular por qué? Particularmente por sus elegidos.
Juan 6, 36 al 39. Algunos de estos versículos los vimos, pero los vimos desde otro ángulo, ahora tenemos que verlo de este otro ángulo. Pero ya os dije, dice Cristo, que aunque no me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Parémonos ahí un momentico. Esta es la voluntad del que me envió. 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo que lo que él va a decir ahora es la voluntad del Padre? ¿Estamos de acuerdo? Ok, no peleen luego conmigo. Que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda ninguno de quienes, de lo que él eligió, de lo que él le dio al Hijo, y que Cristo haga qué cosa con ellos, los resucite. ¿A todos los hombres? No, a todos lo que tú me has dado. Ok. La pregunta es si vamos a creer lo que la palabra dice. Ok. Ese es uno de múltiples versículos. No se vaya, que esto se pone bueno. Cristo llega al final de sus días y comienza a orar en el aposento alto, horas antes. Juan 17 es la oración hecha por Cristo más larga que jamás haya registrado. Cristo es Dios, ¿cierto? Segunda persona de la Trinidad. ¿A quién le estaba orando? Ok, es Dios orándole a Dios. ¿Ya entendieron eso? O sea, Juan 17 es una conversación poderosa, es una conversación intertrinitaria y a nosotros se nos dio el privilegio de escuchar esa conversación. ¿Tú te imaginas lo que eso es? O sea, que Dios decide hablar con Dios y dice, te lo voy a dejar registrado para que sepan lo que Dios habló con Dios. Pesado eso era. Pues ahí tenemos que poner la atención. Cuando Dios habla con Dios, hay que poner la atención. Escucha lo que Dios le dijo a Dios. Juan 17:2. Cristo orando. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, párate ahí un momentico. ¿Autoridad sobre quién vino Cristo? Todo el mundo, la humanidad entera, ¿cierto? Para una cosa. Para que dé vida eterna a todos lo que tú le has dado. ¿Vieron el contraste? Dios está hablando con Dios. Le dice, Padre, yo vine con autoridad sobre todos los seres humanos. Todas las almas están bajo mi autoridad. Para que yo le dé vida eterna a toda la humanidad. A todos lo que tú me has dado. Al final, porque como estamos grabando, te damos a la hora de las preguntas, te damos la oportunidad. La primera pregunta. Seguimos. Juan 10 ahora. Cristo hablando. Ahorita vamos a regresar, o ahora para aquellos que nos estarán viendo desde otros países donde ahorita es ahora y ahora es ahorita. Entonces, vamos a ver ahora Juan 10. Cristo está hablando y respondiéndole a un grupo de discípulos. Y él comienza a enseñarle. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Versículo 14. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ok, hasta ahí Cristo simplemente me ha dicho, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No me ha dicho quiénes son. Pero él también me dice, yo conozco quiénes son mis ovejas. Pero él le ha dicho algo más. Mis ovejas saben quién yo soy. Ok, vamos a seguir caminando. Juan 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles ahora porque él está hablando con los judíos básicamente. A esta también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Judíos y gentiles. Nuevo Testamento, capítulo 10, el libro de los Hechos. Ahí están los gentiles siendo llamados. Ahora estamos juntos. A eso se está refiriendo Cristo. Ok, vamos a seguir caminando. Todavía en Juan 10, versículos 24 y 25. Presten atención.
Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Párense ahí un momentico. ¿Cuál es la acusación que le vienen a hacer a Cristo? Tú no hablas claro. Eso no es. Si tú eres, pues acabas de decirlo. ¿Hasta cuándo tú no vas a tener en suspenso? Esa es la acusación, ¿cierto? Ok, Cristo responde. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Continuamos. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Cristo en este momento está siendo acusado de que no habla claro, y él dice, yo le hablé claro. Las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, no es porque yo no hablo claro. ¿Cuál es la razón por la que ellos no creen? Ustedes no son mis ovejas. ¿Tú quieres que te hable claro? Yo te lo voy a decir. Ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas con mi voz? Oyen mi voz y me conocen. Ustedes ni oyen mi voz ni me conocen. ¿Usted quiere que le hable claro? No son mis ovejas. Yo creo que ahí se arrepintieron de haber hecho la pregunta. Regresamos a Juan 17. Cristo orando. El Padre y el Hijo tienen su conversación. Recuerden que habíamos leído el versículo 2. Yo voy a comenzar en Juan 17, versículo 1, y vamos a leer varios versículos distintos. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Habíamos visto eso ya, ¿verdad? Nota como Cristo dice, Padre, ya mi hora llegó. Ya para lo que yo vine, ya estoy cerca. Esto es la noche antes de su crucifixión, en el aposento alto, 12 horas después, más o menos, Él estará en la cruz colgado. Seguimos leyendo, versículo 3 al 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ya yo terminé. Ya me quedan unas horas, ya yo terminé. Ya esto es el sello final. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Versículo 6. Escucha, presta atención, abre el entendimiento. He manifestado tu nombre a todos los hombres del mundo. No dice eso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quiénes no le manifesté tu nombre? A los que no me diste. Recuerda que la frase clave aquí es, los que me diste, los que me diste, los que me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Qué hicieron los hombres que tú me diste cuando escucharon mi palabra? ¿Qué hicieron con ella? La recibieron, ¿cierto? ¿Qué hicieron los otros que vinieron y le dijeron, háblanos claro? Que no recibieron. ¿Y la explicación cuál fue? No son mis ovejas. ¿Qué hicieron mis ovejas cuando oyeron mi palabra? Las recibieron. ¿Por qué las recibieron? Porque ellas conocen mi voz. Saben quién yo soy. Saben de dónde vine. Saben que tú me enviaste. Juan 17, del 9 al 11. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Por quién es que voy a rogar? Por todos los que me has dado. Dios está orando con Dios. Está hablando con Dios. Le dice, Padre, yo no estoy orando por todo el mundo. Me quedan 12 horas. Yo voy a usar mis horas bien usadas ahora al orar. Yo no estoy orando por ellos, sino por lo que me has dado. Porque son tuyos. La razón por la que estoy orando es porque son tuyos, Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío.
y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cristo habla con el Padre en un momento dado y le dice, Padre, mientras yo estuve en el mundo yo los guardé, pero yo me voy. Me voy y va a haber un momento de 3 días donde yo voy a estar fuera de acción. En esos 3 días, ¿qué le está diciendo al Padre? Guárdalos tú. ¿Sabe por qué no se van a perder? Porque hemos sido guardados todo el tiempo. O por uno o por el otro. Todo el tiempo. Seguimos leyendo. Juan 17, versículo 20 y luego el 24 al 26. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién estaba Cristo orando en el aposento alto? Por nosotros, los que íbamos a creer en un futuro. Él rogó por ellos y rogó por los que iban a creer. ¿Por quién oró? Por el resto del mundo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. ¿Quiénes son los que yo quiero que estén conmigo? Lo que tú me has dado. ¿Te das cuenta de la repetición una y otra vez de lo que me has dado, lo que me has dado, lo que me has dado? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos sí han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿A quiénes fue que le dio a conocer su nombre? A los que me diste. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ok. Vamos a pasar a otro texto en un momento. Pero ahora en el aposento alto, Cristo hace una oración larga donde el foco principal es un grupo de personas. Y a ese grupo de personas Él le llama los que me diste. A ellos les revelé tu nombre, a ellos guardé, por ellos ruego, no ruego por el mundo. Y voy a rogar también por otros que vienen, que van a creer, porque tú también me lo has dado. Eso que tú me has dado, eso yo quiero que estén conmigo. Y ese grupo quiero que estén conmigo porque yo quiero que ellos vean mi gloria. Bien particular ese grupo, claramente definido. Lo podemos ver. Silencio. ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Ok, yo no estoy preguntando si lo pueden creer. Yo simplemente quiero saber si usted lo puede ver. Porque después que usted lo vea, usted puede decir, no, pero yo no lo creo. Yo solamente quiero es que usted me diga si lo ve o no lo ve. Y si no lo ve, que me pueda decir dónde está la oscuridad de la visión para ver si yo puedo entonces quitar ese velo de ahí. ¿Lo podemos ver? Que hay un grupo que él identifica claramente con esa frase. Ok. Que ya él nos dijo en Juan 6, esta es la voluntad del Padre, que no se pierda ni uno de lo que tú me has dado. De manera que eso no es una fraseología nueva en Juan 17. Ok, le tengo que devolver, perdón. Ahora vamos a ver otro texto que nos permite seguir viendo la expiación limitada o redención particular. Juan 8, 31 al 34. Esto es un texto que cuando termina a nosotros nos gusta enormemente porque en el versículo 38, 39 dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni los ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ¿cierto? Nos gusta mucho esa parte, pero entonces tiene que gustarme la parte anterior también, porque es el mismo texto del mismo Dios. Escucha lo que dice. Romanos 8, 31, 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Vamos a detener un momentico. Él entregó, esa es la muerte de Cristo, la expiación, por todos nosotros. Todavía no sabemos quiénes son todos nosotros. ¿Cierto? Yo puedo especular, pero todavía no lo sé. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Yo creo que ya quedó claro. ¿Por qué es que por qué no pueden acusar a los escogidos de Dios? De acuerdo al texto, no quiero especular, de acuerdo a ese texto, ¿por qué no pueden acusar a los hijos de Dios? Porque Dios entregó a su propio Hijo, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice? Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Consecuencia,
como lo entregó por todos nosotros, a los escogidos de Dios nadie lo puede acusar. ¿Por quién entregó Dios a su Hijo? A los escogidos de Dios. Una vez tú entiendes esta doctrina, tú volteas a cada página de la Biblia y lo encuentras de todas las formas posibles. Está ahí de todas las maneras posibles. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Pero quiénes somos nosotros? Los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ok, seguimos, porque yo decía que esto está en todos los textos de la Biblia, pero hablando hiperbólicamente en cada página de la Biblia. No es en cada página, pero es en múltiples lugares. Nos vamos a Hebreo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Pero Él conserva, refiriéndose a Cristo, su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Escucha bien ahora, que el que tenga oídos que oiga. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. ¿A quiénes? A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive permanentemente para interceder por ellos. ¿Ok? ¿Por qué es que Cristo... ¿Cómo es que esta gente se salva? ¿Por qué es que se salva? Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Se salvan porque Cristo está perpetuamente intercediendo por ellos. Por eso, por ese grupo que Él está intercediendo. Es un grupo particular. Y ese grupo recibe salvación perpetua. Seguimos leyendo. Hebreos 7, versículo 10 y luego 14. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ok. Escucha bien. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando Cristo murió en la cruz, vamos a asumir que todo el que está aquí es salvo. ¿Cristo nos hizo perfeccionables o nos perfeccionó? De acuerdo a ese texto. Nos perfeccionó. O sea que eso ocurrió antes de que yo naciera. Si ocurrió antes de que yo naciera, después que yo nací yo no pude ser el orquestador de esa salvación porque me justificaron en la cruz. La cruz no me hizo justificable para que luego yo, si tomara una decisión o no, quedara justificado, pero si no tomo la decisión no quedo justificado. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que yo fui justificado, punto, tiempo pasado, listo, terminado. Y en este caso fuimos hechos perfectos, tiempo pasado, para siempre, a los que son santificados. Eso nos sigue dando la idea de que hay un grupo que recibió esta expiación y que cuando la expiación fue hecha, ese grupo quedó justificado para siempre. Ahora, pensemos por un momento. Bueno, es que yo todavía no acepto eso, pastor. Yo creo que Cristo murió por todos los hombres. Ahora sí se me complica el juego. Porque si yo creo que Cristo murió por todos los hombres, yo tengo muchas explicaciones que dar que no tienen ninguna lógica. Vamos a ver una primero, después veamos las otras. Romanos 6, versículo 1 al 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El texto sigue, pero me voy a parar ahí. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo murió por mí, yo morí con él. Eso es lo que está diciendo. Hemos sido sepultados, por tanto, escucha la conclusión,
de eso que yo acabo de decir. Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Cuando Cristo murió y lo sepultaron, me sepultaron con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él, porque su muerte fue, ¿qué dijimos? Sustitutiva. Lo que a Cristo le pasó, a mí me pasó. ¿Dónde dice la palabra que está Cristo Jesús hoy en día? A la diestra del Padre. ¿Dónde dice Efesios 1 que nosotros estamos hoy en día? A la diestra del Padre, en lugares celestiales. ¿Por qué yo estoy en los lugares celestiales y estoy aquí en la IBI dando clase esta noche? Porque a lo que Cristo le pasa, a mí ya me pasó, porque yo estoy en Él. Lo que falta es verlo en el futuro, pero ya es así. Y la palabra lo declara en tiempo pasado. Estamos sentados en los lugares celestiales. Pastor, pero usted está parado en la IBI. Sí, horizontalmente visto, verticalmente visto. Yo no estoy aquí, yo estoy en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Porque truene, llueve o vente o Satanás ruja, yo voy a terminar ahí. ¿Sabe por qué voy a terminar ahí? Porque Cristo intercede permanentemente por nosotros. Esa es la razón. Ok, pero quedamos claros en que cuando Cristo murió, yo morí. Ok, entonces dice esto, ¿verdad? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Seguimos el texto. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Vamos a pararnos ahí. ¿O qué dice Pablo ahí? Hasta ahí. Si fui unido en su muerte, ¿qué quiere decir eso? Que si Él murió por mí, yo tengo la certeza de que ¿qué cosa va a pasar? Voy a resucitar con Él. Pues si Cristo murió por toda la humanidad va a resucitar con Él, toda la humanidad va a ser salva, y ahora no somos cristianos, somos universalistas. Ahora hay que cambiarse de religión. Por eso es que la expiación ilimitada me crea más problema que la expiación limitada. Porque yo tengo muchas explicaciones que dar. Tengo que explicar cómo es que hay gente en el infierno cuando Cristo se crucifica y se está crucificando por ellos cuando ya ellos están condenados permanentemente. Yo no puedo explicar eso. ¿Cómo voy a explicar que si Cristo murió por toda la humanidad, y este texto dice que tenemos la certeza, no la esperanza, la certeza de que resucitaremos con Él, que no es así, que Él murió por todo, pero va a resucitar una parte? Bueno, y este texto entonces habló mentira. ¿Cómo voy a explicar? Suponte que tú debas $1 millón al banco, yo voy al banco y lo pago, se saldó la deuda y luego el banco te cae atrás a través de un fiscal para que tú pagues $1 millón de deuda. ¿Sería justo eso? ¿Pagarlo 2 veces? Entonces, ¿cómo es que Cristo paga por los pecados de toda la humanidad y hay gente que se va al infierno a pagar los pecados otra vez? Yo tendría que explicar eso también. Hay mucha explicación y yo tengo que dar. ¿Cierto? ¿Cuál es la razón por la que yo voy al cielo? Cristo murió por mí, pero murió por mí. ¿Qué pasó cuando Él murió? Mis pecados fueron perdonados. La razón por la que yo no voy al infierno es porque no tengo pecado que ir a pagar. Pero no tengo pecado que ir a pagar porque ya me pagaron mis pecados en la cruz. Y si Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, entonces todo el mundo debiera terminar en la gloria. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Pues yo tengo que regresar a qué es lo que la Biblia dice. ¿Cierto? Ok. Objeciones. O sea, yo ahora le voy a traer las objeciones que todavía ustedes no están levantando. Porque todo esto tiene objeciones. Ok. Objeción número 1. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ve, pastor, que Cristo murió por el mundo entero? Porque Él quita el pecado del mundo. Ok, no vaya tan rápido. Primera Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, pastor, usted va a tener que explicar eso. 2 Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, antes de yo llegar a la palabra mundo, ¿cuál es la nacionalidad de Juan? Judíos. Ok. Hasta Hechos capítulo 10, ¿qué entendían los judíos con relación a la salvación? Que yo era para ellos solo, ¿verdad? Ellos morían por esa verdad, por esa mentira, pero ellos morían por esa idea. Juan está escribiendo a los judíos y le dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, judíos y gentiles, el mundo entero, porque alrededor del trono de Dios va a haber gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, no judíos solamente. Pero vamos a seguir, a ver si mundo es eso. La palabra mundo, es mi argumento, abarca a toda la humanidad y no solo a judíos. Mira esto, Hechos 19, 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana, esto fue en Éfeso, se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. ¿Usted piensa que la diosa Diana se adoraba en el mundo entero? No, porque cada región tenía sus propios dioses. Entonces la palabra mundo, ¿qué significa ahí? ¿El 100% de la humanidad? No, todo tipo de gente. O sea, toda la región, judíos, gentiles, en aquella ocasión romanos, griegos, el mundo entero. Y Cristo murió por romanos, griegos, americanos, dominicanos, chinos, japoneses, etcétera, etcétera. Cuando usted dice, ¿quiénes fueron anoche? Dice, estaba el mundo entero. ¿Realmente estaban todos los países ahí en esa actividad? No. ¿Qué usted quiso decir con eso, que estaba el mundo entero? Había mucha gente y probablemente todo tipo de gente. Había hombres. Si hubiese sido solo niños, yo no creo que usted hubiese dicho, ahí estaba el mundo entero. Si hubiese sido solo mujeres, no creo que usted hubiese usado la misma expresión. Pero cuando habían hombres, mujeres, jóvenes, mayores, etcétera, etcétera, casados, solteros, la tendencia a decir, no, ahí estaba el mundo entero. En buen dominicano, que decimos, todo el mundazo. O peor aún, todo el mundazo. ¿Y estaba el mundazo entero? No, es una expresión, y ahí claramente está hablando de Diana, supuestamente que el mundo entero adora, y no era verdad. Mira otro texto, Hechos 19, 27. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, está hablando de Pablo, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es el líder de la secta de los nazarenos. Pablo provocó ese problema en el mundo entero. No, porque Pablo hubo regiones que ni llegó. A España todavía se duda de si llegó o no llegó. Por aquí no llegó. Entonces no fue el mundo entero. Pero dice el texto que está en el mundo entero. ¿Se equivocó la palabra? No. Está hablando de una amplia región donde había todo tipo de gente. ¿Te das cuenta? Nosotros decimos que la palabra interpreta la palabra. Yo no puedo ir a buscar en el diccionario lo que significa la palabra mundo entero, porque el diccionario no es que interpreta la palabra. Yo tengo que ir a buscar en la palabra cómo la frase mundo entero es usada, y entonces poder decir, bueno, y cuando yo te diga, mira, el mundo entero es usado para referirse a todo tipo de personas, que en la misma palabra yo puedo encontrar textos que impliquen eso que yo estoy explicando. Porque si no, yo lo haré por los moños, como decimos en buen dominicano. Ok, Cristo murió por todos los hombres sin distinción, lo voy a mostrar de otra manera, pero no por todos los hombres sin excepción. Cristo murió por todos los hombres sin distinción. No hay una tribu, no hay una lengua, no hay un pueblo, no hay una nación que no va a estar representada delante del trono de Dios, ¿cierto? Pero todos los pueblos sin distinción no es lo mismo que todas las personas sin excepción. Y es importante que lo vemos y tenemos que mostrarlo, a ver si es verdad. Segunda de Pedro 3:9, yo le estoy trayendo todos los cuestionamientos, que yo pude haberme quedado callado y quedar mejor, pero no, porque no sería honesto
si no traigo las objeciones y la podamos ver. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bueno, pastor, pues explíqueme ese todos ahora. ¿Cierto? Ok, la pregunta es, si todos, en la palabra, significa todos. Vamos a verlo, porque yo tengo que probar eso, a ver. Todavía yo no lo sé. Ya muchos de los que me están escuchando todavía no saben si la palabra todo en la palabra significa todos o no. Yo tengo que probarlo. Pero vamos a seguir viendo. Ok. Isaías 46:10 dice, todo lo que quiero lo realizaré. ¿Usted no ve un problema ahora entre 2 de Pedro 3:9 y Isaías 46:10? Isaías 46:10 dice, todo lo que quiero realizaré. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree, honestamente, usted cree que todo lo que Dios quiere lo hace? ¿Cierto? ¿No se va a arrepentir entonces? Ok, entonces mira arriba lo que dice. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, eso implica que Dios quiere que todos se arrepientan, pero resulta que no todos van a ser salvos. Entonces parece ser que hay cosas que Dios quiere, pero que Él no puede hacer. Eso es como luce, ¿verdad? No es así, pero eso es como luce. Ya Dios declaró, todo lo que yo quiero, yo lo hago. ¿Quién me lo va a impedir? Yo no soy Dios. Tengo el poder, tengo el derecho, tengo la sabiduría. ¿Quién me lo va a impedir? Pero puede ser entonces que todos no signifique todos. Yo tengo que probarlo. ¿Ok? Entonces, mi premisa es que todo en la palabra de Dios tiene otro significado que no es el 100% de los individuos, pero como la palabra interpreta la palabra, yo tengo que encontrar amplias evidencias de eso. Vamos a comenzar uno por uno. Juan 6:39. Si esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. En ese contexto, la palabra todo, ¿qué significa? En ese contexto, no estoy pidiendo toda la Biblia. La manada pequeña que le plació al Padre darle. Exacto, de lo que Dios le dio. En ese contexto, todo significa un grupo que Dios Padre le dio al Hijo. Hasta ahí estamos bien. Entonces ya comencé a ver que todo, en otros contextos, tiene como otro significado. Pero yo tengo que seguir abundando. Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Ese todos de nuevo significa ese grupo de nuevo, todo lo que tú le has dado, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también contigo donde yo estoy, refiriéndose al mismo grupo. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En el contexto de Juan 17, Cristo orando, todo hace referencia a un grupo específico de personas que el Padre le dio al Hijo. Pero yo tengo que seguir abundando, porque no me puedo quedar en Juan 17 y esa sola oración para probar una premisa tan importante como esta. Entonces, esta es mi premisa. La palabra todo en el Nuevo Testamento frecuentemente no significa el 100% de los individuos, sino todo tipo de personas. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a ver textos en Juan 12, Mateo 10, Marcos 1, Lucas 21, Apocalipsis 5, y después de eso yo voy a cerrar mi caso. ¿Okay? Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cuándo fue Cristo levantado de la tierra? La crucifixión. Y el texto dice, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cristo atrajo el 100% de las personas? No. ¿Cristo atrajo a todo tipo de personas? Sí. Ok, check. Seguimos. Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Fueron los discípulos odiados por todos? ¿Por el 100% de los hombres? Ah, ok. Arimateo, José de Arimatea, enterró al Señor. ¿Cierto? Lidia, en el libro de los Hechos, recibió al Señor. El carcelero recibió al Señor. Entonces todo no puede significar el 100% de los hombres, ¿cierto? Check. Marcos 1:5. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén,
y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Usted cree que el 100% de la gente de Judea y el 100% de la gente de Jerusalén acudió a Jesús y confesaban su pecado? No. Todo tipo de personas de Judea y de Jerusalén vino y acudió a Jesús y confesó su pecado. Todo tipo de personas sí, pero no el 100% de los individuos. Seguimos. Perdón, creo que esa era la... Bueno, está también en Lucas 21:7 y en Apocalipsis 5:9, si lo quieren buscar. Pero en esos dos textos, la palabra todo tiene otra connotación, donde uno puede ver claramente que es todo tipo de persona, pero no el 100% de los individuos. Apocalipsis 21, 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora aquí, la palabra todo me ayuda a entender, cuando dice de toda tribu, no me dice a toda la gente de todas las tribus, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Sí, pero eso es verdad. Gente de cada uno de esos grupos fue salva y estuvo representado en el trono de Dios, pero no el 100% de los individuos. Entonces tú puedes ver que ni la palabra mundo entero en la palabra de Dios implica el 100% del individuo, ni la palabra todos en la palabra de Dios significa siempre el 100% de los individuos. Y por tanto yo tengo que interpretar los textos conforme al resto de las revelaciones que estuvimos viendo en esta noche. Entonces lo que la doctrina de la expiación limitada postula es que Cristo fue a la cruz, murió por los pecados de sus elegidos, de los cuales la palabra habla a lo largo de la Biblia entera, del libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Realmente no tiene sentido que Cristo haya muerto por alguien que se va al infierno. Para mí eso suena mucho más horripilante que cualquier otra cosa. Que el sacrificio de Cristo sea insuficiente para llevar a alguien a la gloria después que Él pagó por sus pecados y que esa persona tenga que ir al infierno a volver a pagar sus pecados. Para mí esa sería la cosa más injusta que yo pudiera concebir. Yo no pudiera concebir un Dios capaz de hacer eso. Que su hijo paga y yo también pago. Entonces, ¿para qué me pagó? Entonces, esta es la doctrina de la expiación limitada.